Hace unas semanas subí un video explicándote la estructura del ojo, que estoy seguro que varias personas quedaron satisfechas con ese video, y por supuesto les hice la pregunta de cuál otra parte del rostro les hacía falta aprender, y ustedes me dejaron en los comentarios que hiciera un video de la nariz. Y aquí está lo que prometí en ese video. Así que en este video aprenderás a cómo dibujar una nariz y te enseñaré cómo es la estructura de la nariz de forma frontal y 3/4, que son las que más comúnmente nos enfrentamos a la hora de hacer un retrato. Y estoy seguro que con unas cuantas prácticas podrás hacer una nariz de tu imaginación. Y quédate hasta el final del video porque te dejaré una información muy valiosa para que sigas aprendiendo. Primero voy a empezar con la nariz de 3/4. Siempre que voy a hacer una nariz 3/4, empiezo a hacer esta línea de acá. Esta línea es muy importante para luego ajustarla a la ceja. Si se dan cuenta, acá podemos perfectamente encajar la ceja, así que haciendo esta simple línea nos facilitará todo el trabajo, así que háganla. Ahora vendríamos haciendo esta línea que sería el doble de la que hicimos anteriormente. Luego le damos esta pequeña curvatura que será el pico de la nariz. Ya de aquí todo es muy fácil. Lo más complicado de hacer la nariz es entender la colocación de los orificios nasales, que son los dos huequitos que tenemos, en la nariz por supuesto. Para tener la mejor perspectiva de dónde colocarlos, te aconsejo que prendas la cámara frontal de tu celular y observes por ti mismo dónde y cómo van a estar posicionados. Y así para conseguir la perspectiva que necesites. El método más efectivo para aprender es llenando una hoja de puras narices, para que al final puedas hacerla con mucha facilidad y de tu imaginación. Ya después querrás aprender cómo hacer los ojos, los labios, y para eso estoy yo acá. Ahora viene la nariz de forma frontal. Para hacer la nariz frontal vamos a hacer dos diagonales en paralelo. Ahora un poco más arriba de la mitad de las diagonales haremos una línea de esta forma en ambas partes. Trata de dibujar en modo espejo. Si haces una línea del lado derecho, haz la misma línea del lado izquierdo. Ese es un pequeño truco que ayuda mucho a conseguir la simetría. Por último, las curvaturas para cubrir los orificios. Te voy a mostrar otra forma de cómo hacer una nariz frontal y este método no te lo dicen ni tus maestros, así que eso merece un like. Lo primero que tendremos que hacer es hacer un círculo perfecto o lo más perfecto que podamos hacerlo. Luego a los laterales de este círculo vamos a anclarle otros dos pequeños círculos más. Los dos círculos pequeños deberán sobreponerse sobre el principal. Teniendo los dos círculos hechos, miren lo sencillo que es posicionar los orificios de la nariz, pues haciendo esto es casi imposible que te salgan mal. Siempre que vayamos a hacer una nariz, es muy importante que salga este piquito de acá abajo. Esto es muy importante porque si no lo haces te quedará la nariz como un puerco. Que estoy seguro de que más de una vez lo hiciste así por no saber este truco. Incluso yo en un momento lo hice así. Por último, para hacer el contorno de los laterales solamente iremos siguiendo el borde de cada círculo. Aquí el chiste es saber hacer un círculo. Si sabes hacer un círculo, lo demás se te hará pan comido. Ahora siguiendo estos mismos pasos voy a comenzar a hacer una nariz con un sombreador realista. Y quería preguntarte si te han servido estos trucos y consejos de cómo hacer una nariz. Y si es así, pues déjame decirte que esto apenas está comenzando. Pues ya te enseñé de cómo hacer los ojos y la nariz. Y próximamente te estaré compartiendo el cómo hacer los labios. Y si necesitas aprender más sobre el dibujo en general, te dejaré una lista de reproducción en la descripción del video. En esta lista hay muchos tutoriales muy bien explicados y seguramente alguno de ellos te interesará. Así que no dejes pasar esta oportunidad porque estarías dejando pasar muchísimo conocimiento muy valioso que podría ser de mucha utilidad para ser un mejor dibujante. Y me despido diciéndote practica y lograrás obras de arte. Recuerda que no necesitas ser experto ya que todos podemos dibujar.